Eguno guztioi eta mila esker deialdi honetara etortzagatik. Nerekin ikusten duzuen bezala, Eusko Jaurlaritzako ingurumen, lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburua daukagu. Mila esker Iñaki Arriola, hemen izateagatik. Bere alboan Ernesto Martínez de Cabredo, ura agentziako zuzendari nagusia, eta nere alboan Felix Asensio, obra hidraulikoetako zuzendari nagusia. Bueno, gaur guretzat egun importantea da, garrantzitsua. Bereziki lurraldeko saneamenduaren zerbitzuak betetzeko eta bermatzeko lortu dugun esparru akordioa berri emango dugulako. Eta alde horretatik guretzat esan dudan bezala oso garrantzitsua da. Akordio honekin esan dezakegu lurraldeko saneamendu zerbitzu guztiak edo ia erabatekoak eginda utziko ditugula 2027 urtean, eta alde horretatik akordio honek suposatzen du hemen gauden administrazio guztiak 61 milioiko inbertsioa egingo dugula. Bereziki urak egingo dula inbertsioa, 32,5 milioi jarriko ditula, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 12,7 milioi. Gelditzen dira milioiak inbertsioak, Añarbeko urak, Txingudiko zerbitzuak eta Gipuzkoako Foru Patzuergoak edo konsortzioak egingo du. Alde horretatik, orain era xumean, era sinplean, bi fasetako lanak nolakak izango diren eta nun izango diren aztertuko ditugu, eta gero sailburuari emango diot hitza. Decía que para nosotros es un día importante como territorio, porque con este acuerdo que os vamos a presentar a continuación, lo que hacemos es que de aquí al año 2027 queden prácticamente todas las necesidades de saneamiento del territorio, todos los servicios de saneamiento del territorio ultimados y garantizados. Es importante precisamente porque estamos todas las instituciones concernidas en esta materia, comprometidos con que estas inversiones se lleven adelante en este periodo y, por tanto, como decía antes, queden perfectamente garantizados los servicios en el territorio en esta materia. La inversión fundamental la va a hacer Ura, por tanto, un enorme agradecimiento del territorio, en este caso al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, porque compromete ni más ni menos que en 32,5 millones de euros en el territorio de Guipúzcoa para completar estas inversiones. La Diputación Foral de Guipúzcoa pondrá 12,7 millones, que serán evidentemente gestionados por el Departamento de Obras Hidráulicas, y también participarán Añarbeko urak, Txingudiko zerbitzuak y, como he dicho antes, Gipuzkoako ura. Las obras se hacen en dos fases, que los voy a enumerar de forma rápida para que tengáis conocimiento. No sé si va esto. Para que tengáis conocimiento de en qué van a consistir cada una de las fases y dónde se van a poner las prioridades. Evidentemente, en la primera fase serán las obras que tienen mayor prioridad. Vamos a comprometer una inversión por parte de Ura de 18.891.000 euros, la Diputación Foral de Guipúzcoa 5,5 millones. Las obras serán, básicamente quiero destacar que van a ser las obras que van a afectar al saneamiento de Pasaya, al saneamiento de Mijoa y a la regata de Txingurri, como sabéis, obras que son una prioridad para el territorio y, en este caso, la enorme satisfacción de que en este acuerdo están contemplados y también como prioridad en el territorio. Se complementará esta primera fase con el saneamiento de Antzuola, Oikia, Zelai, la vaguada de Anoeta, saneamiento de Aguinaga, vaguada Honda, primera fase, Hondarribi, perdón, saneamiento Sarguía, vaguada Hondarribi, segunda fase, y saneamiento del Gueta. En total, como podéis ver, 34 millones, casi 600.000 euros.
En una segunda fase, comprometeremos por parte de URA 13.641.000 euros, por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa 7.200.000. Otras entidades serán 5.600.000. Las otras entidades, como he dicho antes, son los consorcios, tanto del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, Txingudi y Aguas de la Ñarbe. En esta fase podemos citar las obras de el saneamiento de regata de Siaco, saneamiento de Mendaro, saneamiento de la Pagoda de Anota, segunda fase, saneamiento de Aguinaga, la tercera fase, saneamiento de Amezqueta, también segunda fase, saneamiento de Resil y saneamiento de Eizarnazábal. Como veis, completamos casi 26,5 millones en esta segunda fase. Y, por tanto, no sé si se aprecia en el mapa que os hemos expuesto, pero, como decía al principio, prácticamente quedaría la práctica totalidad de la población guipuzcoana con un servicio de saneamiento garantizado y completo para casi la totalidad de la población del territorio. Y eso es lo que yo quería destacar en este momento. Y sin más, casi le voy a dar la palabra al consejero de Medio Ambiente y no sin antes, por supuesto, agradecerle la colaboración que ha supuesto este acuerdo. Gracias. Gracias, José Ignacio. Egun on danori. Como se ha indicado, hemos llegado a un acuerdo entre la Agencia Vasca del Agua, URA, la Diputación Foral de Guipúzcoa, las mancomunidades de la Ñarbe y de Txingudi, el Consorcio de Aguas, para actualizar y poner calendario y presupuesto a las actuaciones que van a llevar a cabo en materia de saneamiento en este territorio hasta el horizonte 2027. Es un acuerdo importante para Guipúzcoa y es un acuerdo también ambicioso para el territorio. Estos compromisos se concretan en un acuerdo marco que, una vez que sea aprobado próximamente por todas las instituciones involucradas, podremos firmar oficialmente para desarrollar cuanto antes todas las obras que se incluyen en él. El acuerdo tiene su origen en el que se firmó en el año 2003, cuando URA todavía no existía, y que se amplió en el año 2007 tras la creación de la Agencia Vasca del Agua. Entonces no había llegado la crisis todavía y se definieron los proyectos con las previsiones económicas de entonces, unas previsiones ciertamente optimistas que quedaron desbaratadas con el hundimiento posterior de los recursos públicos disponibles, de forma que no se pudieron llevar a cabo todas las previsiones de obras recogidas. Entonces, oraingoan ejekutatzeko dauden konpromisoak berrikutzi dira, saneamenduaren arloko betekizunekin bat eguneratu dira konpromiso horiek eta obrei ekitea agindu da. Premiaren arabera, herritarrengan eta ur ibilguan duen inpaktuaren arabera eta baliabide erabilgarriaren arabera. Lo que se ha hecho ahora es revisar los compromisos pendientes de ejecución, actualizarlos de acuerdo a las nuevas exigencias en materia de saneamiento y ordenar la acometida de las obras en función de su urgencia, mayor impacto a la población y a los recursos de agua afectados y también a los recursos disponibles. Por eso, la ejecución de las 19 obras incluidas en el acuerdo, como ha comentado José Ignacio, se distribuyen en dos periodos, desde ahora hasta 2021 y desde el 2021 al 2027. En el primer periodo se abordarán 12 proyectos de saneamiento, son los que afectan a las áreas urbanas más pobladas, donde se produce, por tanto, una mayor carga de contaminación por vertidos de aguas residuales. Entre estas obras destaca por su importancia el proyecto de saneamiento de Pasaia, que va a consistir en la construcción de un nuevo colector que irá recogiendo las aguas que actualmente se vierten directamente a la bahía y se aprovechará también las obras para ir renovando las conducciones urbanas existentes que están en mal estado. Otra intervención destacada, que comentaba también José Ignacio, es la regata de Mijoa, a donde vierten actualmente las empresas conserveras. La obra va a consistir en la construcción de un colector que llevará estos vertidos
a la depuradora de la localidad. Las obras de saneamiento en núcleos aislados son especialmente costosas en relación a la población atendida y esta, sin duda, ha sido una de las razones por las cuales se han ido posponiendo. Sin embargo, con este acuerdo se les va a dar un empujón decisivo y así se va a intervenir en Ansola, Oiquía, Selay y Elgueta en el primer periodo y en Mendaro, Erresi, La Guinaga, Aizarrazábal y Amezqueta en el periodo 2021-2027. El acuerdo incluye también intervenciones significativas en la regata de Txingurri, en el barrio de Herrera de Donostia, en la vaguada de Anoeta y en Hondarribi. Guztira, jasotako emberitzi jarduketek 61 milioi eurotik gorako inbertsioa dakarte. Horietatik, erdia baino gehiago, 32 milioi eta erdi, uraren Euskal Agentziak ordainduko ditu. Lehen tarteko 12 obrek, 33,6 milioi hartuko ditu, horietatik 18,9 milioi urak jarriko ditu. Bigarren tarteko 7 proiektuek, 26,4 milioiko kostua izango dute, eta horretarako urak 13,6 milioi jarriko ditu. En conjunto, las actuaciones recogidas, 19 actuaciones, suponen una inversión de algo más de 61 millones de euros, de los cuales más de la mitad, 32,5 millones, serán asumidos por la Agencia Vasca del Agua. Las 12 obras del primer periodo van a absorber 34,6 millones, de los que 18,9 aporta URA, y los 7 proyectos del segundo periodo sumarán 26,4 millones, con una aportación de 13,6 millones por parte de URA. Para cada una de estas actuaciones firmaremos un convenio específico de ejecución con las distintas instituciones y entidades involucradas, fijando las obligaciones de cada parte. Las obras incluidas en este acuerdo marco van a suponer una mejora sustancial del saneamiento urbano para una población aproximada de 100.000 personas y de las industrias adyacentes, sin olvidar las consecuencias positivas que supondrán para la calidad de las masas de agua afectadas y para el conjunto del medio ambiente. Quiero recordar aquí que el saneamiento y la depuración de aguas residuales, al igual que el abastecimiento, es una función que corresponde al ámbito municipal. A URA le compete sobre todo la regulación hidráulica y el control y mejora de la calidad de las masas de agua de Euskadi. Sin embargo, en muchas ocasiones, URA ha asumido inversiones cuantiosas en la construcción de colectores e instalaciones depuradoras a nivel municipal y comarcal, cubriendo la insuficiencia de los ayuntamientos para ponerlas en marcha por sus propios medios. La necesidad de eliminar vertidos contaminantes en los ríos es lo que lleva a nuestro departamento, a través de la Agencia Vasca del Agua, a colaborar con las diputaciones y con los entes de gestión del agua, en este caso en Guipúzcoa. Tenemos que avanzar en una gestión integral y eficiente del ciclo del agua y para eso se necesita contar con entidades preparadas, como los 3 consorcios de aguas que operan en este territorio histórico, en un contexto de leyes y directivas cambiante y cada vez más exigente. La futura exigencia del nuevo Reglamento Marco del Agua que está elaborando URA va a ser un factor fundamental para que todas las instituciones y entidades que intervienen en la gestión trabajen de manera coordinada y con criterios comunes en la mejora de la calidad ecológica de nuestras masas de agua. No obstante, y siendo importante esta labor inversora que estamos desarrollando en Guipúzcoa, no es la única que estamos desarrollando en este territorio. También estamos llevando a cabo actuaciones importantes en el ámbito de la regulación hidrológica y de defensa contra las inundaciones en este territorio. Y en este sentido quiero anunciarles que en estos días van a comenzar las obras en la zona de Rotaberri, en Zarauz, y que próximamente se iniciarán los trabajos de la segunda fase de las obras de encauzamiento del río Urumea en Martutene. Eskerrik asko y quedamos a su disposición para que nos pregunten lo que estimen pertinente.
he comentado y he dicho, en este acuerdo, que lógicamente tiene que tramitarse por cada una de las instituciones y entes implicados para poder firmarlo, recoge actuaciones que requerirán un convenio por cada una de ellas en función de las instituciones o entes afectados. Y, por lo tanto, lógicamente, se licitará y se acometerá las obras de forma individual. Y, además, la ejecución de las obras, en base al convenio, al acuerdo marco, se gestionará por aquel ente o aquella institución que esté determinado en ese convenio que tiene que gestionar. De hecho, hay 19 actuaciones, de las cuales la previsión es que 7 las lidere la Diputación Foral de Guipúzcoa, 5 URA, 5 Añarbe y 2 Txingudi, que serían los que tendrían que desarrollar el proceso de licitación, de adjudicación y de gestión de la obra. En el caso de Pasaya, ese nuevo colector, ¿para cuándo se espera que entre en funcionamiento? ¿Cuál es la previsión de que entre en funcionamiento ese colector que está previsto que arranque? Y considero que es uno de los más efectivos o de los más impacto puede tener en la población, el que digamos exactamente. Bueno, como decía el diputado foral, dentro de lo que es el acuerdo marco hay una serie de actuaciones que sí que entendemos que tienen una mayor urgencia. También porque vienen de compromisos que todavía no se han ejecutado y que venían del tiempo, ¿no? Y entre esas, pues Pasaya, Mijoa y la regata de Txingurri son las más prioritarias. En el tema de Pasaya, además de aquí hay una participación, el proyecto en su conjunto, la estimación de coste es de 4.850.000 y se financia por parte de URA con un 25%, Diputación Foral de Guipúzcoa 25%, Añarbe un 10% y el Ayuntamiento de Pasaya con 1.940.000, que supone un 40%. Y el gestor es la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo entiendo que, teniendo en cuenta la prioridad, asegurada la financiación, pues si se puede poner en marcha cuanto antes el procedimiento de licitación, pues mejor andaremos, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿hay fecha para decir a los ciudadanos de Pasaya que ya tendrán el colector para qué año? Porque está previsto que las obras arranquen hasta el 21. El 21 estaría... No. ¿El 21 arrancarían las obras? No. Vamos a ver. Aquí hay dos plazos de ejecución. Hay desde ahora hasta el 21 y del 21 hasta el 27. Estas obras en concreto, con otras que se han comentado, están dentro del primer plazo. O sea, no es que vayan a iniciarse en el 21, sino que tienen que iniciarse, bueno, ahora comentará José Ignacio, que son ellos los que tienen que llevar. En 2 años estaría construido. No sé si ha acabado, pero de luego tiene que estar iniciado y yo estimo que en la medida de que las posibilidades se puedan dar, la financiación se asegure, tanto a nivel municipal como del resto de los entes que se comprometen a financiarlo, pues el gestor sería la Diputación Foral de Guipúzcoa y lo lógico es que pudiera licitarse este año, pero no tendrá que decir él. Eso es. Lo que dice, sí, Iñaki lo ha dicho perfectamente, ¿no? Aquí tienes que tener en cuenta que, hablando de estas 3 primeras ejecuciones previstas, todas tienen proyecto hecho. Es decir, no partimos de cero, ¿eh? Entonces tienen proyecto hecho y, como bien decía Iñaki ahora, la idea sería que estuvieran en fase de licitación durante este año, ¿eh? Es un poco la previsión. A partir de ahí, evidentemente, en el periodo de ejecución hasta el 2021, la previsión es que estén, si no terminadas, pero estén, evidentemente, en obras. Lo suyo sería que, bueno, en la medida de que las posibilidades presupuestarias de todas las entidades que estamos inmersas en esta ejecución, porque ya he visto, tiene cierta complejidad. Es verdad que el tema del agua no ha sido conflictivo y las instituciones, la verdad es que nos ponemos de acuerdo relativamente fácil, pero es verdad, como bien decía Iñaki antes, venimos de un periodo de crisis presupuestaria, consecuencia de la crisis económica y tal, y es verdad que, bueno, pues en ejecuciones pasadas pues también marcan un punto de prudencia, ¿no? Pero la previsión en estos momentos es que en ese periodo, si no terminadas, estén en fase muy avanzada de ejecución, y la previsión de estas 3 primeras, como decía, es que la licitación se hiciera este año, ¿eh? No sé si con ese contexto del todo, pero los... En teoría sí, salvo que en teoría sí, ¿eh? Ya veis que está inmerso, además en el primer caso, en la pregunta que hacías directamente,
pues la implicación del ayuntamiento es muy potente, ¿no? Ni más ni menos que un 40% de aportación viene del ayuntamiento. Por tanto, en fin. Y es el único que quedaba todavía vertiendo al mar en toda Guipúzcoa, también en todo esto, hay más que vierten directamente al mar. No sé si... Vamos a ver, o sea, sí, claro, en Mijua pasa también. Sí. Lo que pasa es que bueno, la dimensión desde el punto de vista urbano no es igual. Eso es. Tiene sobre todo un vertido industrial derivado de lo que vierten las conserveras. Pero vierte al mar. Una precisión de lo que has preguntado de que quiénes vierten al mar, como ha dicho el consejero. La regata Mijoa vierte en la zona industrial. En la bahía de Pasaya, dentro de estos son proyectos que llevan mucho tiempo en el plan interinstitucional de la bahía de Pasaya, tanto Pasaya Donibane como Chingurri. Y luego tenemos también un punto que se incorpora en esta primera fase, que es es Aguinaga, que Aguinaga vierte al estuario, a la zona sensible. Entonces, el saneamiento de Aguinaga también se recoge en esta primera fase. Y serían a priori importantes los tres únicos puntos que en este momento vierten a cauces públicos, a cauces sensibles, que es Puerto Pasaya, que es Aguinaga y que es la regata Mijoa en Saturrarán, en la zona de Motrico. O sea que para el año 2021 esas tres manchas negras de vertidos a zonas sensibles, digamos, medioambientalmente, que desaparecerían. Bueno, en Aguinaga... Hay dos fases que van en el primer periodo, fase 1 y fase 2, y hay una fase 3 que van en el segundo periodo. Señalar que todas las actuaciones al final afectan a zonas sensibles. No solamente algunas van a mar, pero otras van a río. Entonces, en definitiva, la importancia de la actuación es que al final va a ayudar al buen estado de los ríos. Y lo que va a los ríos acaba en el mar. Ez dago galdera gehiagorik, ez? Mila esker guztioi. Vamos a ver. Hay ayuntamientos, hay dos que tendrían que poner, uno Pasaya, que hemos comentado, Sí. En la medida que también se aprovecha toda esta actuación de saneamiento de colectores para cambiar también, para mejorar una parte del saneamiento urbano. Y luego hay una aportación también del Ayuntamiento de Donostia de San Sebastián prevista para la regata de Chingurri, un 25%. Luego hay que tener en cuenta de que los consorcios, tanto Chingudi como Guipúzcoa Ura como Añarbe, están conformados por los ayuntamientos. No caen del cielo. Los socios son los ayuntamientos y bueno, la Diputación Foral de Guipúzcoa en este caso, ¿no? Ez badago mila esker denoi. Muchísimas gracias a todos.